Dios es bueno. Y cuando comprendemos lo bueno que es Dios, y cuando comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros en su gran bondad, que nos ha rescatado, el resultado tiene que ser una vida de gratitud. Y una vida de gratitud es una vida de obediencia, lealtad a aquel que nos rescató. El capítulo 30 y 31 de Segundo de Crónicas, tenemos una mirada hacia el corazón del rey Ezequías, un rey que el cronista exalta como alguien que obedeció al Señor, que amó al Señor, que buscó hacer su voluntad, y que en este capítulo podemos ver que lo que lo motivaba no solamente era el tener un reino próspero, sino en realidad él estaba motivado porque el pueblo entero, junto con no solo Judá, sino los de Israel, pudieran reunificarse, pudieran adorar al Señor, pudieran no solo hacer lo correcto, sino tener la actitud correcta hacia Dios, un corazón de lealtad y obediencia a Dios. Hemos visto desde la semana pasada a uno de los peores reyes que estuvieron en Judá, el rey Acaz, el papá de Ezequías, el peor rey de Judá. Un rey que a pesar de cómo Dios trató con él en múltiples ocasiones, persistió en su deslealtad a Dios, en guiar al pueblo hacia el pecado, hacia la apostasía, e incluso eso condujo a la clausura del templo. Ezequías, su hijo, comienza un proceso de purificar el templo, de rededicar el templo a Dios, reabrir las puertas del templo. Y vimos la semana pasada también cómo comienza a reorganizar a los levitas y a los sacerdotes y a restaurar la adoración legítima a Dios. Eso es lo que sucedió en el capítulo pasado. Ahora, en este programa de reforma que Ezequías está llevando a cabo, capítulo 29, vemos la rededicación del templo y la reorganización de los levitas y los sacerdotes. Ahora en el capítulo 30 y 31 vemos un Ezequías que no está conforme solamente con que el templo una vez más haya abierto sus puertas y esté funcionando con la adoración apropiada y con una reorganización de cada uno de los cargos de los levitas, sino ahora va a empujar más allá su reforma y vamos a ver la celebración digamos un reinicio de los festivales del pueblo de Israel, de la nación de Israel, especialmente la Pascua, el festival más importante, el festival que les recordaba cómo Dios los había rescatado de Egipto, los había liberado de la esclavitud y la muerte, y un festival que no se celebraba desde hace muchos años. El cronista dice que esta Pascua no se celebraba así, como veremos hoy, desde los días de Salomón, muchos años. Y veremos cómo en el capítulo 30 Ezequías empuja la reforma aún más. No solamente celebra la Pascua con los de Judá, envía cartas para invitar a Israel, que para este momento Israel es un reino roto y quebrantado por causa de los asirios y su invasión. Muchos han sido exiliados por los asirios. Ezequías envía cartas como un rey invitándoles, exhortándoles a una vez más unirse a Judá bajo el reinado legítimo de un hijo de David y adorar a Dios. Y no contento con eso, Ezequías empuja más sus reformas, limpiando la tierra, no solo en Judá, sino también en Israel, de la idolatría y de la apostasía. Y en el capítulo 30 vemos el resultado de todo esto, con las personas celebrando, cantándole al Señor, felices. El cronista dice al final del capítulo 30 que no ha habido un rey como Ezequías desde el tiempo de David y Salomón que sirviera, amara y adorara a Dios así de todo corazón. Son dos capítulos muy confrontantes, pero también que nos permiten ver el corazón de Ezequías. A Ezequías le preocupa no solamente hacer lo correcto, sino hacerlo con la motivación
correcta. ¿Te parece si oramos y examinamos estos capítulos? Señor, gracias porque tú quieres purificarnos, Señor. Tú quieres limpiar nuestras motivaciones, tú quieres limpiar nuestro corazón. Tú quieres, Señor, que no solamente hagamos lo que religiosamente podría parecer correcto. Tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Tú quieres que te adoremos de todo corazón, Señor. Ayúdanos juntos a poder mirar tu palabra, ser exhortados por ella, enseñados por ella, y ayúdanos, Señor, a ser motivados hacia el amor y la obediencia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 30. Así que después de ver una serie de reyes en una constante decadencia en Judá, un daño tremendo que se ha causado en el reino de Judá por causa de Acaz, con Ezequías hay un nuevo comienzo. Con Ezequías hay una reforma que está siendo bastante profunda. Es un rey que hace lo recto ante los ojos del Señor. Y es el rey que más espacio se le da en Crónicas después de Salomón y David. Así, capítulo 30, tenemos la celebración de la Pascua. Mira lo que dice el verso 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Esto es muy importante. Ezequías, después de haber rededicado al templo y una escena que se parece mucho a la dedicación del templo, después de que lo construyó Salomón, dedica el templo, el pueblo se reúne, hay celebración, hay alabanzas, hay sacrificios y Dios responde a la oración de Salomón. Esta escena del capítulo 29, lo que vimos la semana pasada, es similar. Ezequías es como otro David, como otro Salomón, construyendo el templo, organizándolo y rededicándolo a Dios. Entonces, lo siguiente es, vamos más allá. Aquí está el templo, pero hay más cosas por reformar, más cosas por limpiar, más cosas por comenzar de nuevo. Y esto es recomenzar todo el ciclo festivo de Israel. Ese ciclo festivo, las fiestas en Israel, aquí se mencionan dos. Se menciona la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, pero hay más fiestas. Y estas fiestas estaban relacionadas con el ciclo agrícola, es decir, con la cosecha en primavera, con la cosecha también en otoño. Estaba conectado con el ciclo agrícola. Pero no se trataba nada más de la agricultura. Todas estas fiestas conectaban con la gran obra de redención. Los tabernáculos, por ejemplo, la fiesta que literal significa la fiesta de las tiendas de campaña, lo que hacía Israel era construir tiendas de campaña y se iban a vivir esas tiendas de campaña. Ok, perdónenme, vengo muy eléctrico, no sé si es porque soy medio corriente, pero bueno, perdónenme. Entonces van a vivir ahí a las tiendas de campaña y empiezan a recordar que Dios los sostuvo todos esos 40 años en el desierto. Dios estuvo con ellos y los sostuvo y les dio de comer y sus vestidos no envejecieron, y eso lo recordaban. Entonces están recogiendo la cosecha en otoño, pero al mismo tiempo están recordando todo lo que Dios hizo por ellos y cómo Dios ha sido bueno. Y en primavera también están recogiendo una cosecha, pero al mismo tiempo están recordando que el primer mes, a los 14 días del primer mes del nuevo año, recordaban la Pascua. Recordaban cómo el Señor les había librado de años de esclavitud y servidumbre en Egipto, y lo había hecho con grandes milagros, con mano poderosa, y sobre todo les había librado de la plaga de la muerte, de la esclavitud, y les había formado una nación especial. Eran su pueblo. Les recordaba su misión en el mundo. Les recordaba cómo el Señor les había llamado a hacer luz a las demás naciones. Bueno, tenía años que no celebraban ninguna de estas cosas, o por lo menos no lo hacían de la manera en la que Dios quería.
Entonces Ezequías está empujando estas reformas, no solo el templo, sino también este ciclo de fiestas que les recordaban su misión y su identidad. Pero, ¿viste lo que hizo Ezequías? No solamente está reuniendo a Judá, está enviando cartas a un Israel roto y quebrantado por su pecado, por años de apostasía, y les está enviando cartas y los está invitando. Menciona a Efraín y Manasés porque eran de las tribus del reino del norte, eran las tribus más importantes o más grandes. Por eso les envía cartas a ellos. Pero no nada más era a ellos, era a este reino roto de Israel. Y eso es muy significativo, que les envíe cartas. Este reino tiene años de ser un reino ilegítimo que se dividió del reino legítimo que Dios había establecido por medio del linaje de David. ¿Recuerdas? Israel no siempre estuvo dividido. Israel era un solo reino bajo el gobierno del elegido del Señor, un descendiente del rey David. Pero algunas cosas sucedieron que dividieron el reino en dos reinos. Y el reino del norte, desde que se dividió, comenzó un camino de una adoración ilegítima, de apartarse de Dios durante 200 años, hasta que vino su fin. Dios trajo esta disciplina y vino su fin a este reino. Pero Dios no se ha olvidado de ellos. Para el cronista, la esperanza sigue siendo la misma. Dios eligió un pueblo, eligió una ciudad especial a través de un reino, de un linaje especial, el linaje de David, y eligió el templo como lugar donde Él se iba a manifestar a su pueblo. Y Ezequías entiende eso. Ezequías les está invitando a volver a casa, básicamente. Hey, vengan, regresen al reino de David, regresen a casa, regresen a Dios. Entonces mira lo que sucede. Dice, por eso al final dice, vamos a celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel. Vamos a volver al Señor y a la verdadera adoración y a estar bajo su gobierno, dice el verso 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Bueno, Alex, ¿no dijiste que la Pascua era en el mes primero a los 14 días? Sí, así es, pero aquí hay un problema. Diría mi hijo, hay un glitch. Dice ahí el verso número 3. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Así que, de acuerdo a lo que Números enseñaba, estuvieron de acuerdo en cambiar el mes, solo por esa ocasión, para celebrar la Pascua en el segundo mes de este nuevo año. No se habían preparado ceremonialmente, no estaban reunidos en Jerusalén, eran algunos de los requisitos que eran necesarios para celebrar la Pascua. Así que Ezequías está preocupado porque las cosas se hagan correctamente. Veremos que no solo eso le preocupa, pero Ezequías quiere honrar a Dios. Le preocupa. Básicamente está diciendo, ¿qué dijo Dios en la ley? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué hacemos? Porque tenemos este problema. Y está tomando consejo, ¿te das cuenta? No está siendo un tirano. Está tomando consejo, buscando la voluntad de Dios junto con otros hombres que son funcionarios dentro del gobierno de Ezequías, príncipes, y tomando una decisión. Ok, vamos a celebrarla al siguiente mes. Y dice el verso 4, esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan. Esto es una manera de decir por todo Israel. ¿Okay? Es como si dijéramos, hicieron mención desde Catepec hasta Xochimilco, por decirlo así, o sea, cruzando de ciudades, de una parte de la ciudad del norte hasta el sur. ¿Okay? Una manera de decirlo. Entonces, desde Dan a Berseba, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, enfático, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues
correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, bueno, antes de leer las palabras de el rey Ezequías, este pregón, ¿no? Es decir, este anuncio público, pero oficial. ¿Okay? Ese es el pregonar, ¿no? Están llevando cartas oficiales, haciendo una invitación, pero es una invitación oficial del rey. Básicamente el rey Ezequías está diciéndole al reino del norte, vengan, los invitamos, pero ejerciendo su autoridad real como el rey legítimo. El rey que Dios había colocado sobre todo Israel. Okay. Ahora vamos a leer este discurso. Déjenme darles un pequeño tip. Cuando estás leyendo capítulos de narrativa en la Biblia y de pronto hay un discurso o de pronto se lee la carta de lo que alguien dijo, es importante. Muchas veces esta es la manera indirecta en la que el autor está diciendo, presta atención a estas palabras, son muy importantes y es justo lo que quiero que entiendas. Escucha esto, es una manera indirecta de decir, presta atención, esto es importante. Regularmente en narrativa, cuando se lee una carta, estás escuchando el corazón de esa persona y el corazón de ese capítulo también. En este caso, el corazón de Ezequías y el corazón de lo que el cronista en este capítulo nos quiere compartir. Vamos a ver sus palabras. Dice el verso 6 al final. Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado en mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, es decir, al templo, el cual ha santificado para siempre, esto es, ha elegido para siempre o dedicado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira, o su celo, su indignación, se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Bueno, no solemos hacer esto, pero ¿les parece si hacemos un pequeño ejercicio? Te voy a dar un minutito para que leas otra vez estos versos ahí en silencio. Y si tienes ahí una plumita, lo puedes hacer si quieres, detecta la palabra que más se repite en ese fragmento. Es desde el verso número 6 hasta el verso número 9. Un minutito, ¿les parece? ¿Lo intentamos? Lo pueden hacer. También los de YouTube lo pueden hacer si quieren. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, fue un poquito menos de un minuto, perdónenme, pero ¿vieron cuál palabra? Volver, ¿verdad? Volveos y vuelvan. Y si vuelven, Él volverá a ustedes. ¿Notaron eso? Ese es el enfoque del discurso de Ezequías. Vuelvan al Señor y el Señor va a volver a ustedes. Y es más, si ustedes se vuelven al Señor, aquellos que se fueron en exilio por mano de Asiria, Dios va a tocar el corazón de ellos y también volverán aquí a casa. Vuélvanse al Señor. ¿Por qué? Dice al final, porque Él es
Dios clemente y misericordioso, y no apartará, o sea, no se volverá su rostro de ustedes si ustedes se vuelven a Él. ¿Qué significa volver a Dios? Bueno, es la forma más común en el Antiguo Testamento de hablar del arrepentimiento. Los profetas, algunos pasajes como lo vemos ahora en Crónicas, hablan del arrepentimiento genuino como volver a Dios. La idea de volver a Dios significa abandonar un camino de deslealtad, pecado. En este caso, ¿cuál era el camino de los padres de estos sobrevivientes del exilio? No sean como sus antepasados, duros de corazón. Es decir, en lugar de darle la espalda a Dios como sus antepasados, denle la espalda a la manera en la que vivían sus antepasados. No endurezcan su corazón a Dios. Denle la espalda a la idolatría, denle la espalda a una vida de deslealtad a Dios. Vuélvanse a Dios. Y si lo hacen, Dios se volverá a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonar. Él es así. Él es clemente y misericordioso. Ezequías está tomando de un texto muy importante que era conocido por el pueblo, de uno de los pasajes donde Dios revela su misericordia a un pueblo rebelde. Esto es Éxodo 34. No lo busques, por favor, nada más lo menciono. Pero en Éxodo 34, lo que sucedió es que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de los mandamientos, los términos de la relación entre Dios e Israel, el pueblo, en lugar de esperar en el Señor, de confiar en el Señor, ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios y comenzaron a vivir desenfrenados. ¿Okay? Eso es muy significativo porque eso pasó no solo en ese periodo, pasó con el rey Acaz. ¿Te acuerdas que mencionábamos eso? Que en el tiempo de Acaz era similar a ese tiempo. Hubo desenfreno completo, sin control, se entregaron al pecado, a la idolatría. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, Moisés es el instrumento que Dios usa para renovar el pacto entre Dios y el pueblo. Y en Éxodo 34 es la renovación de la relación, en donde Dios le da unas nuevas tablas a Moisés, pero también le revela su carácter. Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Que da su misericordia a millares, pero sí, no tiene por inocente al culpable y visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, aquí hay un desequilibrio. Él muestra su clemencia a millares, aunque si una generación persiste en su pecado, Dios persiste en disciplinar en su justicia a esa generación. Y si la siguiente generación persiste, Dios lo hará hasta la tercera y cuarta generación. Pero Él no se complace en esto, Él se complace en perdonar y mostrar su favor a millares. Esa es la convicción del corazón de Ezequías. Que aunque Israel pareciera no tener más remedio, ya llegó la disciplina definitiva que fue el exilio. Ezequías está convencido que si este pueblo se arrepiente, hablo de los que quedaron de Israel, se arrepienten y le dan la espalda al pecado y la idolatría y vuelven su rostro a Dios, Dios está listo para perdonarles. Ezequías sabe que Dios ha tenido un plan desde el principio que tiene que ver con todo su pueblo, unificado como un pueblo, un solo pueblo que ama, obedece y adora a Dios. Y eso es lo que está empujando a Ezequías que suceda. ¿Cuál va a ser la respuesta del pueblo? ¿Cómo van a responder a la invitación oficial del rey que les invita a experimentar la bondad y la misericordia de Dios? ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver eso, ¿les parece? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a ver qué sucede. Dice el verso número 10. Pasaron pues los correos
de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, a algunos hombres de Aser, de Manasés, Aser es una tribu, Manasés y de Zabulón también son tribus en el norte, sobrevivientes de estas tribus. Mira lo que hicieron, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Dice, y en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey, de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo respondieron los sobrevivientes del reino del norte? La mayoría se burló, pero algunos de ellos se humillaron. ¿Cómo sabes que se humillaron? ¿Qué hicieron? Regresaron a Jerusalén. Esta es una manera de mostrar que reconocen a Ezequías como el verdadero rey legítimo que Dios ha puesto. Reconocen el templo en Jerusalén como el lugar que Dios decidió que fuera la adoración. Y reconocen también a esta ciudad como la ciudad que Dios eligió para manifestar su reino. Entonces están sujetándose a Dios, están regresando a casa, están regresando a David en un sentido. Y por lo tanto regresando a su lealtad a Dios. Así respondieron algunos. ¿Y de Judá cómo respondieron los de Judá? Todos juntos, como uno solo, la mano de Dios estaba sobre ellos. Y entonces, como un solo corazón, o como un solo pueblo, o de una misma, en unidad, obedecieron a Dios al obedecer a Ezequías y estar dispuestos a celebrar juntos la Pascua. Esto es un momento muy especial, hace mucho que no vemos esto suceder en Judá. Entonces dice el verso número 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. La Pascua y los panes sin levadura es la misma fiesta, ocurre en el mismo tiempo. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Es decir, como parte de su proceso de rededicarse al Señor, están quitando todas aquellas cosas que les estorban para adorar a Dios. Eso en este caso incluía altares a otros dioses. ¿Okay? Y eso están rompiéndolos, haciéndolos pedazos, quitándolos de ahí. Y dice el verso 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron, esto es, se prepararon ceremonialmente, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Los holocaustos son sacrificios dedicados solamente a Dios. O sea, que se queman completamente. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Entonces hay un problema. Ya están reunidos todos y están por celebrar la Pascua, pero existe un problema. Muchos sacerdotes con vergüenza no se prepararon ceremonialmente para celebrar la Pascua. Y no solo eso, muchos de los de Israel no les importó hacer las cosas correctamente, entonces están celebrando, pero no de acuerdo a como Dios había establecido que se hiciera. Y eso es una manera de deshonrar a Dios. ¿Okay? Entonces aquí hay un conflicto, un problema. ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Bueno, mira de qué forma se resuelve. Dice el verso número 18, pero en la segunda mitad, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que se ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová
a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Y mira, con gran gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Entonces, a Ezequías es un nombre que estamos viendo aquí su corazón, porque los de Israel no se prepararon para celebrar la Pascua, pero están ahí. No están honrando correctamente al Señor porque no se prepararon. Puede haber muchas razones de por qué no lo hicieron. Quizás no saben porque tienen años que nadie les explica la ley, que nadie les enseña cómo hacerlo. Entonces pudo haber sido eso. Pudo haber sido su bagaje del sincretismo religioso que vivieron en el tiempo en el que el culto a los Baales se combinó con el culto al Señor. Puede ser muchas razones. Pero están ahí. Acudieron al llamado del rey. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Ezequías le pide al Señor: Señor, por favor, sé que lo hicieron mal, pero mira el corazón de ellos que están buscándote. Perdónalos y santifícalos y escúchalos. Ezequías está haciendo algo muy interesante, muy interesante. Por un lado, esto conecta con lo que hemos escuchado en Crónicas, segundo de Crónicas 7:14, en la oración de Salomón. Señor, que si tu pueblo se humillare y te buscaran de corazón, tú los perdones. Y entonces Dios responde a esa oración. Te escuché, mi querido Salomón, así voy a hacer, donde estén, así estén en el exilio. Si se humillan, se arrepienten, vuelven a mí, yo los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero aquí hay algo muy importante. Ezequías nos está enseñando que no solo es importante hacer lo correcto, es importante hacerlo con la motivación correcta. Ezequías está preocupado no solo porque lo hagan este rito de la Pascua conforme a la ley, sino que también tengan el corazón dispuesto para buscar a Dios. Eso le preocupa a Ezequías. El corazón, la motivación es tan importante, sino más importante que lo que se hace. Ahora, por favor, no es la excusa para decir, bueno, no importa lo que haga mientras lo haga sinceramente. No es lo que está enseñando el pasaje. Pero estamos viendo una ocasión donde lo externo, que esté limpio y puro, no es suficiente si lo que está adentro, la motivación, digamos, usemos este lenguaje, el santuario interior, no solo el exterior, sino el interior, debe estar también limpio. Debe estar dispuesto a amar y servir y adorar y buscar a Dios de todo corazón. ¿Okay? Pero ahorita vamos a eso. Entonces, Ezequías está preocupado por esto. Pero bueno, en fin, terminan felices todos, recordando la Pascua, recordando esta gran liberación que Dios les ha dado. ¿Y a qué les ha motivado todo esto? A cantar a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias. Años que no sucedía un servicio así, como el que estamos viendo en este pasaje. Entonces mira el verso 22. Sigamos viendo el corazón de Ezequías. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz. Esto es simplemente sacrificios de gratitud, dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrase la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría. O sea, tienen 7 días cantándole al Señor, ofreciéndole sacrificios, comiendo juntos, adorando a Dios. Y están tan felices que dicen, oigan, ¿y si lo hacemos otros 7 días más? Y entonces está ahí la alabanza, ¿no? Están el grupo de alabanza y están todos cantando y felices y comiendo y compartiendo juntos y no se quieren ir, ¿no? Me los imagino como cuando te despides muchas veces, ¿no? Bueno, ya mejor nos quedamos, ¿no? Y seguimos adorando al Señor, ¿no? O sea, ¿te imaginas que, por darles un ejemplo, que terminara la reunión y siguiéramos, ¿no?
Y ya son las 11 de la noche y pues ya mejor nos quedamos a velada de oración, ¿no? Y nos quedamos en la velada y al otro día en la mañana alguien trae los tamales y, oye, si seguimos cantando y, ¿qué onda? Échate un devoción. ¿Sí me explico? O sea, claro, yo lo hice, lo super diluí el ejemplo, pero lo que está sucediendo es esto, es una gran fiesta con Israel reunido, tienen años separados, me explico, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur estuvo en el periodo más oscuro de su historia y el templo a puertas cerradas, y ahora están juntos, cantando a Dios, todo Israel juntos, adorándole, recordando la Pascua, celebrando al Señor. Este es un momento demasiado especial. El cronista le está hablando a su generación diciéndoles, familia, de esto se trata. Eso es lo que les estaba diciendo a su audiencia, de esto se trata. Lo que Dios quiere es esto, que Israel vuelva a ser uno, todos bajo el gobierno de un hijo de David, aquel rey que Dios designó como rey sobre su pueblo, juntos, todos sometidos al Señor, adorándole, sirviéndole, siendo su pueblo, llenos de gratitud, obedeciéndole, siendo un ejemplo para otros. De esto se trata. Eso es lo que el cronista quería imprimir en el corazón de su audiencia. Esa generación de judíos después del exilio que estaban agotados, frustrados, nada les está saliendo bien, no están viendo las promesas de Dios cumplirse. Quería pintarles esta imagen para recordarles, de esto se trata. No solo hacer lo correcto, sino la motivación correcta. Quiere recordarles que todavía Dios planeaba reunificar a Israel y poner a un hijo de David en el trono y establecer un reino de justicia y paz. Ese seguía siendo el plan de Dios, aunque en su momento parecía que nada estaba sucediendo conforme al plan. Entonces dice el 24, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Entonces, seguían viniendo personas y ahora sí, los sacerdotes ya estaban santificados, podían continuar la fiesta por más días. Dice el 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. O sea, yo me imagino a los que están leyendo crónicas con sus lágrimas, ¿no? Porque en sus días esto no era posible. Había aflicción, había dolor, no había un rey en el trono de David. Estaban fragmentados. Había lágrimas quizás pensando, ¿cómo llegamos a esta situación? Pero quizás también había esperanza. Dios lo puede hacer una vez más. Comencemos entre nosotros a orar y a buscar a Dios y a poner nuestro corazón en Él y a reunirnos y a esperar con paciencia la promesa de que un día Dios va a hacer esto. Pero comencemos hoy a hacerlo. Entonces mira lo que dice el verso 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Está increíble lo que dice el verso 27. El Señor escucha su oración. Es como si el Señor está feliz con el pueblo. Si me explico, es como si el Señor dijera, exacto, familia, de esto se trataba. Esto es lo que he querido desde un principio. Pero, ¿cuál fue la invitación de Ezequías a los de Israel? No endurezcan su corazón, vuélvanse al Señor y Él se volverá a ustedes. Este era el momento que Dios había estado esperando. Es como la historia del hijo pródigo, ¿sabes? El papá esperando todos los días que el hijo pródigo que representa al Israel, ¿no? de ese tiempo vagando, regresara a casa de su padre. Así Dios estaba esperando este momento para bendecirles,
para llenarles de alegría. Pero no termina ahí, mira el verso 1 del 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Entonces, los de Israel, ¿ok?, están respondiendo a Dios y están una vez más destruyendo altares paganos, pero no solo en Judá. Mira lo que va a suceder, dice, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a su ciudad, cada uno a su posesión. Entonces, esta reforma inspiró tanto al pueblo de Israel, aunque quebrantado por el exilio de Asiria, que cuando regresaron a su tierra, regresaron quitando todo lo que les estorbaba en su vida de devoción y obediencia a Dios. Pero no como un acto religioso, me explico, sino gratitud, llenos de gozo, de alegría de lo que experimentaron en Jerusalén, de sujetarse una vez más a Dios. No querían que nada los contaminara y los regresara a la idolatría. O sea, al final, el 31, lo que sigue en el 31, básicamente es un capítulo donde Ezequías está preocupado por la organización del templo y por cuidar el templo. Entonces, lo que sucede en este capítulo es que Ezequías va a dejar listo todo para que el templo pueda autosustentarse a través de las ofrendas que recibe, no autosustentarse, pero más bien para que pueda estar en forma a través de las ofrendas, del cuidado del pueblo y los levitas. Entonces no se dediquen a otra cosa más que a lo que tenían que dedicarse, a cuidar del templo, tenerlo en forma. Entonces dice el verso número 2, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Entonces, Ezequías reorganiza a cada uno en su lugar y en lo que tiene cada uno que hacer. Y dice el verso 3, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y a la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, o sea, los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, o sea, los primeros frutos de la cosecha. Esas son las primicias. Vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, las ovejas. Ok, entonces el rey de su propia hacienda pone animales para el servicio, ¿no? Los sacrificios, que había sacrificios en la mañana, en la tarde, en días especiales, pero también invita al pueblo a participar porque los levitas dependían de que el pueblo pudiera llevar los diezmos, que pudieran llevar las ofrendas, y así el templo podría funcionar y los levitas estarían cumpliendo su labor. ¿Okay? Era parte de lo que la ley de Moisés decía. Bueno, lo que sucede en el capítulo es que llevaron demasiado. Había tanto que Ezequías tiene que designar grupos de personas para distribuir todo lo que trajeron. Este capítulo creo que sirve para contrastar con el tiempo de Acaz. En el tiempo de Acaz estaba tan descuidado el templo que cerró sus puertas. No había servicios, no había sacrificios, no había oración, no había enseñanza de la ley. En el tiempo de Ezequías ha sido tal reforma y ha habido tal impacto en el corazón del pueblo que ahora hasta sobra, hay de más y lo tienen que reorganizar. Entonces mira cómo termina el verso 20
y 21 de este capítulo. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo de todo su corazón y fue prosperado. Este es el resumen de lo que ha sucedido bajo el reinado de Ezequías. No es lo último. La siguiente semana veremos que este rey que está siendo leal y fiel a Dios enfrentará una tremenda crisis cuando los asirios pongan su ojo en Judá, chiquitita, y ellos son del imperio grande y gandalla y sanguinario que está dispuesto a invadirles, y literal Judá no tiene con qué defenderse, no tiene. Y veremos cómo los libra el Señor. Y veremos también el final del reino de Ezequías. Siguiente semana, así que no se lo pierdan. Nos vemos la siguiente semana para checar cómo termina esa historia. Pero, digamos, el verso 31 termina en este ciclo de las reformas de Ezequías. ¿Okay? Rededicó el templo, reorganizó a los levitas y celebró la Pascua y reactivó los festivales. Y lo que Dios opina de todo esto es que este rey no solo lo hizo bien, sino lo hizo conforme a la ley de Moisés y de todo corazón. Y como hemos aprendido en Crónicas, los reyes que son leales a Dios y buscan al Señor, Dios bendice y prospera sus reinos. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros el día de hoy? ¿Cómo podemos llevarnos a casa el mensaje de estos capítulos para nosotros? Bueno, creo que hay 3 cosas que podemos meditar de este pasaje y que me encantaría nos pudiéramos llevar a casa. Número 1, a Dios le importa lo que hacemos y el corazón, la motivación con que lo hacemos. ¿Sabes? Ezequías nos enseña que la adoración y la lealtad al Señor no solo tiene que ver con actos, sino con un corazón dispuesto a buscarle, con un corazón dispuesto a obedecerle. Es fácil hacer cosas cristianas, déjame ponerlo así. Uno puede convertirse en un religioso que va a la congregación, que hace su devocional, que incluso participa de sus diezmos, puede hacer todo eso, pero no tener la motivación correcta, no hacerlo de todo corazón. A Dios le importa el corazón. No solo le importa, es más importante la actitud de nuestro corazón que lo que hacemos. Pero como hace un momento atrás te decía, esta no es la excusa para, bueno, puedo hacer las cosas como yo quiera, al fin, mientras sea sincero o sincera, pues eso es lo que le importa a Dios. No es lo que estoy diciendo. Es cierto, al Señor le importa la motivación de nuestro corazón, pero si tu motivación es adorar a Dios, ¿a qué te va a llevar eso? Hacer las cosas como a Dios le agrada. Esa era la preocupación de Ezequías. ¿Okay? Entonces, no importa solo lo que hacemos, sino la motivación de cómo lo hacemos. ¿Cómo sabes que alguien tiene la motivación correcta de adorar a Dios? Pues porque hace lo correcto. Está preocupado por hacer las cosas de manera que honre a Dios. Entonces, yo quisiera que meditáramos un momento nuestra vida cristiana. La vida cristiana es una vida de lealtad y adoración al Señor. Al Señor le importa nuestro corazón, le importa cómo lo hacemos, no solo en lo personal, sino como comunidad cristiana. Le importa nuestro corazón, quiere que lo adoremos en verdad, y eso implica lo profundo, la actitud de nuestro corazón. Nuestra actitud importa. Entonces meditemos en eso. Por un momento toma en cuenta si estás teniendo la motivación correcta en lo que haces. Y si descubres que no, ven al Señor y pídele que te dé la motivación correcta para adorarle. Una segunda cosa que creo que este pasaje nos invita es
a una gratitud que produce adoración. Esto es lo que veo, que el haber celebrado una vez la Pascua, que para ellos era recordar cómo Dios los había sacado de la muerte y la esclavitud, produjo en ellos el deseo de adorar a Dios, alegría, obediencia, el deseo de continuar amando al Señor. Incluso eso los llevó a regresar a su tierra y quitar aquellas cosas que estorbaban en su relación con el Señor, en su lealtad al Señor. Yo estoy convencido, y lo veo en mi propia vida, que cuando dejamos de tener un corazón de gratitud, eso está conectado con una vida que comienza a ser desleal a Dios. Empezamos a ser quejumbrosos, empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas, empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, empezamos a creer que incluso que Dios es injusto porque las cosas no salen como nosotros queremos. Nuestro corazón empieza poco a poco a alejarse y empezamos a valorar y adorar otras cosas que toman el lugar de Dios en nuestra vida. Pero la Pascua para nosotros es la cruz y la resurrección. Para nosotros, nuestra semana comienza en domingo. Es el inicio de la semana, es el día en que recordamos y celebramos la victoria del Señor sobre la muerte y el pecado. Es el día donde recordamos cómo Dios nos sacó de una vida de idolatría, una vida de maldad e injusticia, donde nos rescató de nuestra maldad. Una vez más, quiero que meditemos juntos en esto. Estoy constantemente en mi vida, mi vida está siendo una constante celebración de la gracia de Dios. Porque todos los días podemos celebrar su gracia, podemos recordar su amor, podemos vivir una vida que le honre y que le glorifique. Una vida de obediencia en respuesta a su amor, una vida de gratitud. Entonces meditemos eso, llevémonos eso a casa. Estoy buscando al Señor como resultado de un corazón agradecido con Él por lo que Él hizo por mí. Operaron a mi gatita hace unos, dice, así le dirá a quién en su casa. No, de veras, mi gatita la operaron. Me puedes llamar un cat lover, pero sí, lo tengo que reconocer. Creo que soy un cat lover. De hecho, por ahí hay un gato que anda de coqueto en la calle y ya le prohibí a mi gatita meter un filisteo a la casa. No, olvídalo, eso no lo estoy haciendo, perdóname. Un poco sí, pero no. Bueno, operaron a mi gatita, ¿no? Hace un tiempo a la gatita y todo. Y no estuvo una semana en la casa y ya, no, sí, la gata. ¿No? Yo no sabía que los gatos, porque tenemos otro gato, te reconocen por el olor. Entonces cuando llegó la gata, pues no la reconocía y quería pelear con ella. Y yo, o sea, de veras tengo que hacer todo esto. Es una locura los animales. Pero bueno, llega a la casa, entró a la casa, le abrimos la jaula. O sea, no sé cómo explicarte, casi se nos sale una lágrima. No paraba de maullar y de dar vueltas. Bueno, le maullaba hasta a mi hijo, que luego le gruñe porque es medio correlón mi hijo. Entonces estaba toda feliz, déjame ponerlo así, estaba toda agradecida. Es como si estaba dando vueltas en el piso diciendo, esta es mi casita, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que estoy aquí, esta es mi casa, esta es mi casa. ¿Sí me explico? O sea, si un gato, que es eso, un gato, puede mostrar de alguna manera gratitud por ser rescatada. ¿Qué onda? ¿Sí me explico? Creo que podemos meditar en eso. Por último, déjame terminar con esto. La invitación del rey. El rey mandó esta invitación a todo Israel, invitándoles a dar la espalda al pecado y volver al Señor. ¿Te acuerdas cuando eso sucedió con nosotros? Jesús es el mejor Ezequías. Jesús es el verdadero hijo de David que fue enviado por Dios para proclamar una invitación.
Jesús comenzó su ministerio diciendo: el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y crean en las buenas noticias del reino de Dios. Jesús vino proclamando que el momento en el que Dios estaba llamando a las personas a arrepentirse, a volver a casa, a ponerse bajo el reino, a reconocer al Hijo de David. ¿Qué tenían que hacer como los de Israel? ¿Qué hicieron? Se humillaron y regresaron. ¿Y qué experimentaron? Perdón y libertad y la bondad y la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas? Cuando oímos el llamado del Hijo de David, de Jesús, llamándonos a arrepentirnos, y nos humillamos y experimentamos gracia y perdón. Qué bello que hoy en día podemos ir por todos lados y anunciar que Jesús, el Hijo de David, resucitó. Es el Rey verdadero y está llamando a todos a venir a su reino y ser parte de su familia y experimentar su bondad. Por cierto, ¿tú ya lo hiciste? ¿Ya has respondido al llamado de Jesús, el Rey, de venir a su reino y arrepentirte? Si no lo has hecho, el día de hoy te invito a que consideres esto, el llamado que Jesús te hace, que experimentes su perdón y su gracia. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para estar meditando en tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en que un día, Señor, estaremos en la fiesta celestial, en el banquete celestial, en el banquete del verdadero Rey, todos cantando alabanzas y adorándote, Señor, como en aquella visión de Apocalipsis, Señor. Estaremos cantando al que nos redimió, al que nos ha hecho a todos juntos parte de tu familia. Gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos salvado. Gracias, Señor, porque hoy tenemos libertad y perdón de pecados. Gracias, Señor, porque un día haremos eso, pero, Señor, no queremos esperar a ese día. Queremos hoy juntos adorarte. Queremos celebrar todos los días tu gracia y tu misericordia. Queremos, Señor, cada día de la semana poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo juntos y a reconocer tu gracia en nuestras vidas y a ponernos bajo tu mano de amor, Señor, a dejarnos que tú reines sobre nuestra vida. Te damos gracias. Amén.